Demasiado bien, gracias. Gusto saludarlos. Estoy viendo que todavía se están integrando algunos alumnos y pues, no sé si tuvieron el gusto de conocerme la semana pasada, pero por algunos problemas de comunicación pues me fue imposible presentarme, pero pues ahora me pueden conocer ya un poco más directo, tenemos más acceso a la comunicación y pues estamos ya preparados y dicen que nunca hay que empezar con una disculpa, una conferencia o una charla, pero es mi deber y mi responsabilidad decirles que permítanme dispensarme por la mala comunicación la semana pasada, pero hoy ya estamos listos. Vamos a empezar entonces. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es administración de los beneficios de productividad financiera, parte 2. Cuando hablamos parte 2 de administración de los beneficios y productividad financiera, estamos hablando de que en la primera parte vimos los activos y ahora vamos a ver la administración de los beneficios y productividad financiera de los pasivos y capital, que es la segunda parte de lo que concluye o de lo que forma el programa. Entonces, más de alguno de ustedes dirá administración de los beneficios y productividad financiera, pasivos y capital. Pasivos, definitivamente pasivos es una obligación, es algo que trae inmerso un costo, pero más sin embargo nosotros como especialistas o como magísteres ya en administración financiera, nosotros debiéramos ver el sentido lógico y el sentido común de cómo podemos sacar aprovechamiento y beneficios y productividad financiera de los pasivos. Esto no quiere decir de que vamos a generar un ingreso, no, sino la idea es tener un retorno adicional sobre la productividad que vamos a hacer. Entonces vamos a iniciar. Bueno, administración de los pasivos. Dice que es la capacidad gerencial de administrar las distintas alternativas de financiamiento, y cuando hablamos de financiamiento estamos hablando de que usted tiene un balance acá, partido a la mitad, en la parte de arriba tiene lo que son activos y en la parte de abajo tiene lo que son pasivos y capital. Entonces, de hoy en adelante vamos a empezar a hablar en esta conferencia de lo que es pasivos o financiamiento, que es lo mismo, las cuales llevan inmersa costos financieros con el objetivo de tener una menor carga y reducir el riesgo de cumplir una obligación ante una entidad. Oiga bien este concepto. Dice que las cuales llevan inmersos costos financieros, todo con el objetivo de ¿qué? De obtener una menor carga y reducir el riesgo de cumplir ante una obligación ante una entidad. Obviamente, la palabra clave es menos pasivo, menor costo, ¿verdad? Esa sería la clave. Entonces, ¿de qué dependerá la clasificación la clasificación contable de los pasivos? Bueno, eso es bien sencillo, eso usted lo sabe, ya lo pudo haber visto tal vez en la licenciatura, tal vez en el bachillerato, cuando estuvo en el colegio, y estamos a hablar de que la clasificación contable de los pasivos no se pierda mucho, es pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Pero en este curso le vamos a dar una connotación un poco más allá elevada del sentido común. Cuando hablamos de clasificación contable de los pasivos, estamos hablando en un performance adicional que le tenemos que dar al balance cuando contabilizamos los pasivos. Y esto va a depender de 4 formas o 4 factores, que son la flexibilidad del financiamiento, el costo del financiamiento, el plazo del financiamiento y el tipo de crédito del financiamiento. Entonces, yo voy a meter en mi balance, en el lado del pasivo, lo voy a dividir en activo corriente, en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Pero yo eso lo voy a meter en función de ¿qué? De estos 4 factores que acabo de mencionar. Empecemos con el primero, flexibilidad del financiamiento. ¿Qué tanto debe permanecer un pasivo dentro de la estructura de balance? Es decir, ¿qué tanto tiempo debe permanecer ese financiamiento dentro de nuestras obligaciones? Es decir, yo tengo que saber antes de meterlo en corriente y no corriente para qué me va a servir ese pasivo y en qué momento puedo meterlo a mi balance y sacarlo de mi balance. Es decir, yo quiero tener, por ejemplo, por ahí podríamos decir una línea de crédito recurrente, que lo que va a hacer es que yo ahorita la necesito para trabajar, pero también la voy a necesitar ¿para qué? Para pagar, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo dinero
pago la línea, entonces esa flexibilidad es la que a mí me va a dar a entender qué tanto yo lo voy a colocar o anclar en un corriente y en un no corriente. Pero este factor es bien importante. Ese financiamiento debe ser flexible. Del costo del financiamiento, otro factor muy importante, y yo diría que es el más importante de todos. El costo financiero que debemos contemplar para realizar una contratación del pasivo. Acá lo que debemos de hacer es cuantificar cuánto afectará el costo financiero dentro de nuestros estados de resultados. Entonces, antes de anclar yo mi pasivo o mi financiamiento en corriente y no corriente, yo debiera de saber ya el costo que tiene este financiamiento, es la tasa de interés definitivamente, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que debemos de ir analizando y factores que debemos de ir analizando. Recuérdense, llevamos dos. Primero, flexibilidad del financiamiento. El segundo, costo del financiamiento. Y vamos por el tercero, el plazo del financiamiento. Dependerá del tiempo en que realmente se necesite contratar el pasivo. Entonces, aquí hay una diferencia muy distinta con la flexibilidad. La flexibilidad es el instrumento per se que yo tengo para financiarme. Y el plazo es qué tanto tiempo lo voy a dejar yo anclado. ¿Sí? Es decir, yo puedo agarrar un pasivo o un financiamiento que lo pueda sacar y meter cuando yo quiera mi balance, eso es flexibilidad. Y plazo es que yo debo de analizar realmente el plazo que necesito tener ese pasivo. Por aquí irá un poquito más allá por el no corriente, pero lo vamos a ver más adelante. Y el último debiera de ser el tipo de crédito del financiamiento. Acá nos referimos con la estructuración del pasivo en sus cláusulas de contratación. Por ejemplo, apertura, vencimiento, cancelación. Realmente, el tipo de crédito y financiamiento acá se refiere a el instrumento que usted contrate y que le va a permitir a usted saber en qué momento lo va a tener ya más claro. Pero recuérdese que voy a regresar y voy a decir, yo ya conozco la flexibilidad del financiamiento, yo ya conozco el costo del financiamiento, yo ya conozco el plazo del financiamiento, pero ahora sí, el tipo de crédito de financiamiento, aquí ya me estoy refiriendo al instrumento en sus cláusulas de contratación. Y cuando hablo de cláusulas de contratación, quiero decirle lo siguiente. Recuérdese que usted va a un banco y el banco lo que le va a dar a usted es un crédito. Y le va a dar un producto financiero que es un crédito. Pero esto va a depender mucho de las cláusulas que usted firma. ¿Sí? En apertura, vencimiento, cancelación. Una vez firmado el tipo de crédito o el tipo de financiamiento, usted ya tuvo que haber tenido controlado la flexibilidad de ese instrumento, el costo del financiamiento y el plazo del financiamiento. Con ello usted ya procede ¿qué? A firmar ese tipo de financiamiento que usted necesita. Recuérdese que una vez firmado con el banco ya es otro tipo de tratamiento, pero usted como especialista en finanzas ya debiera de saber por lo menos las tres anteriores. Esta debiera de ser como que la última fase, ¿verdad? Pero principalmente ¿de qué? Ya lo dije hace unos minutos, de la estructura total del pasivo para hacer frente a los compromisos. Es decir, los pasivos son esa concentración de fuentes de fondos. Quiero que lo vea como un proyecto en grande, ¿sí? Cuando veo un proyecto en grande, es decir, yo voy a construir un edificio, voy a poner una planta nueva, entonces, ¿qué necesito yo para poder hacerlo? Bueno, voy a regresar, yo voy a decir, yo necesito saber la flexibilidad del financiamiento para construir ese proyecto, el costo del financiamiento para construir el proyecto, el plazo del financiamiento y cómo lo voy a firmar. Todo eso me va a permitir a mí crear esa gran obra y no necesariamente debiera de ser que yo debiera de conocer lo anterior, sino que yo debiera de saber de que los pasivos son una fuente o concentración de fondeo que me va a permitir construir algo en el largo plazo o en el corto si quiere verlo usted para capital de trabajo. Entonces, veamos las definiciones que usted ya sabe. Pasivos corrientes son las obligaciones y compromisos en el corto plazo que una entidad debe de hacer frente ante un tercero o ante un accionista. Dentro de los principales pasivos corrientes se encuentran las cuentas por pagar, impuestos por pagar, préstamos.
A corto plazo, que nos referimos a letras de cambio, líneas de crédito, préstamos bancarios menores a un año, sueldos, comisiones y pasivo laboral. Solo le estoy recordando qué son los pasivos corrientes. ¿Y cuáles son los pasivos que se les puede llamar? Bueno, los pasivos corrientes. Bueno, a los pasivos corrientes también se les puede llamar financiamiento en el corto plazo, porque es la deuda que las entidades obtienen para obtener efectivo capital de trabajo para las operaciones normales, para hacer frente a una demanda de mercado y a los ciclos de producción y de venta. Entonces, yo debiera de saber que un pasivo corriente es menor a un año y yo lo puedo utilizar para capital de trabajo sí, solo sí. Yo conozco ya de qué se trata o para qué quiero ese pasivo. Pero para eso yo debiera de saber que un pasivo corriente yo debiera de tener claro totalmente cuál será el ciclo de vida de una empresa. Entonces el ciclo de vida de una empresa pues no podría asemejarse a este o podría asemejarse a este, no sé cómo lo ve usted, pero yo le diría un ciclo de vida de una empresa correcto debiera de ser en donde una empresa nace, crece, innova y ya empieza a producir, ¿verdad? Vuelve a crecer, innova y vuelve a producir y crece, innova y así se va el ciclo de vida de una empresa. ¿Sí? Más sin embargo, nosotros como administradores o como especialistas en finanzas debiéramos de saber cuál será el momento óptimo para solicitar el financiamiento dentro del ciclo de vida de una empresa. Bueno, entonces, regresando al anterior, yo podría decirles que el ciclo de vida de una empresa debiera de ser este, no debiera de ser una empresa que nace, crece, innova, produce y después cae y muere. No, esos no son los ciclos de vida de una empresa. Usted como empresario debiera de saber que el ciclo de una empresa es como el que le estoy presentando. Pero si regresamos a la pregunta, ¿cuál será el momento óptimo para solicitar un financiamiento en el ciclo de vida de una empresa? Pues la respuesta es bien sencilla. Es cuando la empresa nace, crece, pero cuando está innovando es cuando la empresa se llena de dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un producto novedoso que le hace a usted obtener efectivo, pero también pagarlo, ¿verdad? Entonces, usted podría decir, yo puedo hacer una solicitud y pago de financiamiento. ¿Para qué? Para volver a crecer y volver a innovar, ¿sí? Y otra vez vuelve a innovar, vuelve a recibir efectivo, paga y solicita y vuelve a crecer. Así es el ciclo de vida de una empresa para el financiamiento. Y así debiera de ser el ciclo de vida de empresarialidad. Por supuesto, hay empresas que tienen un fin específico, pero el ciclo de vida de una empresa normal debiera de ser de esta forma. Y en este objetivo específico, para esta clase en específico, usted va a solicitar financiamiento inicialmente cuando innova y después de innovar, paga y vuelve a solicitar en ese momento para poder crecer y vuelve a innovar, paga y vuelve a solicitar. Ese es el momento óptimo para solicitar financiamiento. Bueno, pero debiéramos de conocer también que existen varios tipos o fuentes de financiamiento y son las siguientes, ¿verdad? Las vamos a dividir en dos. Estas son fuentes. Recuerden que las anteriores cuatro eran factores. Estos son fuentes de financiamiento. Y las fuentes de financiamiento desde cara del empresario o desde la persona que analiza sus financiamientos debieran de ser, las fuentes de financiamiento debieran de ser dos. ¿Sí? Y hay que ser claro con estas. Internas y externas. No se pierdan mucho. Así se dividen las fuentes o tipos de fuentes de financiamiento. Internas. Unas fuentes que provienen directamente de la empresa o de los socios de la misma. Entonces, en esta vamos a ser muy claros en decir lo siguiente. Las fuentes internas de financiamiento son aquellas que provienen directamente de un accionista o de una utilidad retenida o simple y sencillamente provienen de una desinversión de activo que le va a financiar ¿qué? Su caja y bancos. Pero esta es una fuente interna. Obviamente la última que estoy describiendo aquí en desinversiones no le va a afectar su pasivo. Pero sí es una fuente de financiamiento. Ya lo tiene que ver usted como algo que puede hacer para poder financiarse. Obviamente, usted dirá, sí, pero entonces ahí esta inversión que yo tenía como un plazo fijo, que ahora va a ser financiamiento para caja y bancos,
ya no me va a producir o me va a dar ingresos, por supuesto, pero sigue siendo una fuente interna de financiación. Ahora, quiero recalcar sobre las dos primeras, aportaciones de socios y utilidades retenidas. ¿Por qué nos enfocamos un poquito en aportaciones de socios? Resulta de que si usted necesita dinero para financiarse, va a ir a buscar una fuente de financiamiento interna. Y obviamente va a ir a decirle al dueño o al socio, présteme dinero, o deme dinero porque usted quiere que la empresa crezca. Definitivamente eso puede ser posible, pero adivine qué le va a decir el socio. Sí, con mucho gusto, pero yo necesito de ROA, ¿sí? De rendimiento del capital y sobre activos, un porcentaje X, ¿sí? Entonces, cuando usted mire ese porcentaje, hablemos únicamente del ROE. Cuando hablamos del ROE, lo mínimo que le va a pedir el socio va a ser, primero, la tasa interbancaria. Segundo, la tasa a la que el Banco Central presta el dinero. Tercero, la inflación. Y cuarto, el costo que a él le costó crear eso. Entonces, como mínimo, esto el socio le va a pedir no menos de un ROE de un 20, 30%. Eso es lo que se espera, ¿verdad? O eso sería fácil tal vez encontrarlo. Pero entonces cuando usted, como administrador y financiero, ve el socio le está pidiendo esto, dice, no, la tasa interbancaria está a menos, ¿verdad? La tasa interbancaria anda en un 12, entre 10 y 12 o 10 y 15. Es mucho menos de lo que le va a pedir el socio. Quiero ser claro con esto. Sigue siendo una fuente de financiamiento interna, pero es más cara. Y cuando hablamos de utilidades retenidas, se complica un poco, que puede ser una fuente de financiamiento interno, pero se complica porque el accionista o el socio le va a pedir todos los meses o todos los años, mira, dame mis dividendos. Entonces, usted le va a tocar el bolsillo a quién? Al accionista, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un poco complicado, esa fuente de financiamiento, ¿sí? Siguiendo sobre los pasivos corrientes, fuentes de financiamiento externas, también son las que provienen de los proveedores o acreedores bancarios, como un crédito comercial, instituciones de crédito, instituciones bursátiles. Estas son externas, ¿por qué? Porque no dependen de la empresa, sino que usted vaya a tocarle la puerta ¿a quién? A un banco. ¿Para qué? Para que el banco le facilite un crédito, le dé, no necesariamente el banco, sino que puede ser una financiera, puede ser instituciones de crédito o instituciones bursátiles que probablemente lo han manejado algunos de ustedes, como los reportos, ¿verdad? Bueno, los pasivos corrientes en las fuentes de financiamiento externas se dividen en dos. Acuérdense, eso una, para aclararlo bien, fuentes de tipo, no, perdón, tipos de fuentes de financiamiento internas y externas. Explicamos qué son las internas y explicamos qué son las externas. Ahora vamos a explicar que las externas se dividen en dos, espontáneas y no espontáneas. Entonces, aquí qué quiero aclarar con esto. Que las espontáneas son las que se puede optar por diferir y ampliar por un periodo corto determinado de tiempo, pero nunca dejar de cumplir. Entonces, una fuente de financiamiento externa, adivine cuál es la primera espontánea. Es cuentas por pagar o proveedores. Bueno, ¿quiénes son las cuentas por pagar o proveedores? Bueno, definitivamente son aquellos los que nos dan mercadería y nosotros les debemos. Los pasivos acumulados, bueno, es dejar de provisionar o de inflar mi balance en algunos pasivos, como por ejemplo bonos y cosas y comisiones que se pueden diferir. Y otra fuente de financiamiento externa que quiero que la vea como una fuente de financiamiento que es externa espontánea es los anticipos sobre clientes. Véalo desde cara de que usted es el cliente y le debe a su proveedor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día que el proveedor venga y usted le compre? Le va a decir, mira, yo no tengo para pagarte todas las facturas, pero ahorita te voy a dar el 50%. Y en vez de darme 30 días, me vas a dar 40 o 50 días. Eso es verlo desde este lado espontáneo. Lo espontáneo son aquellas a las que no se pueden diferir o ampliar su tiempo por temas contractuales ya adquiridos, como son los pasivos bancarios o los financiamientos bancarios y los otros que hablamos por el tema de los reportes bursátiles.
Hablemos de las cuentas por pagar. Es el monto principal de las obligaciones en el corto plazo, ¿sí? Y en este rubro se consideran las obligaciones o gastos fijos por mercaderías y servicios. Es un concepto más que usted sabe, es proveedores, ¿verdad? Cuentas por pagar, le puede llamar usted, pero es en el corto plazo. Bueno, es importante decir que de la buena o mala administración de las cuentas por pagar dependerá y afectará en forma inmediata la liquidez y el efectivo de la empresa. ¿Por qué? Porque si usted no administra esta fuente de financiamiento externa, lo más seguro que puede pasar es de que usted empieza a pagar y no controla la rotación que tiene de cuentas por pagar y por cobrar. Puede estar sucediendo de que usted está pagando antes de lo que está cobrando. Entonces, una buena premisa debiera de ser: yo cobro de primero y después pago, ¿sí? Pero, ¿por qué es esto? Por la nota que dice ahí abajo. Se tienen que controlar las cuentas por pagar, porque si no se va a quedar sin dinero, ¿sí? Y por tanto pagar, no va a cobrar y va a tener que ir a tocarle la puerta a un banco, ¿verdad? Eso es lo que puede pasar. Bueno, las principales fuentes de financiamiento que existen dentro de los pasivos son los proveedores. Es importante cumplir y honrar el compromiso que se tiene con los proveedores, pues ellos nos dotarán, oiga bien, de un financiamiento gratis. Es decir, ¿qué pasa cuando yo le digo a un proveedor, yo como cliente, mira, dame 30 días, o dame 40 días, o 45, o el tiempo que usted quiera? El proveedor no le va a cobrar a usted tasa de interés. Algunos yo entiendo que sí, si no le paga, o si en el contrato dice que le va a cobrar, pero el que le va a perdonar, o el que le va a facilitar la vida a usted, siempre cuando usted deba dinero, va a ser el proveedor. Porque al proveedor usted lo tiene que atender bien, tratarlo bien y decirle, dame chance. ¿Por qué? Porque si no tengo yo dinero o no estoy cobrando a la velocidad del dinero que yo espero, voy a tener que ir a tocarle la puerta a un banco y ese banco me va a cobrar a mí intereses. ¿Para qué? Para financiar mi operación en capital de trabajo o bien para pagarle a mis proveedores. Entonces, debemos de honrar nuestras deudas en el momento que se comprometió a futuro, ¿verdad? Bueno, según la Real Academia Española de la Lengua, es un concepto que quiero dejarles acá, honrar significa respetar a alguien. Entonces, es importante decir esto. Si yo tengo una deuda y quiero honrar a mi proveedor, significa que lo debo de respetar. ¿Por qué? Porque él también tiene su cadena de valor y su cadena de producción para dar los productos. Y también necesita financiarse. Él espera que usted le pague en el momento que usted le indica. Sí es claro que es el financiamiento gratis, que no lleva tasa de interés o precio del dinero, pero si usted lo respeta y le cumple lo que le dice, se está financiando gratis y también se está ganando un buen proveedor en el cual usted pueda tocarle la puerta en el momento que usted lo necesite. Instrumentos para pasivos corrientes. Bueno, aquí ya nos estamos metiendo a los instrumentos un poco más bancarios, ¿verdad? Líneas de crédito recurrentes. Son los financiamientos que las empresas utilizan en el corto plazo para solventar sus compromisos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que una línea de crédito recurrente yo voy a tener o la voy a solicitar a un banco o a una entidad de crédito siempre y cuando yo sepa que eso es un cash in, cash out, ¿sí? Que yo puedo sacar y meter de mi balance esa plata porque es una línea de crédito recurrente. Obviamente eso va a depender de la liquidez que usted necesite y así se va a utilizar esa línea. Por lo regular son recomendables para el financiamiento, pero dependerá mucho de qué, del costo del dinero que ya hemos hablado que es la tasa de interés, para tomar una decisión de utilizarlas y esto se hará en un compromiso futuro. Es importante mencionar que las líneas de crédito en algunas oportunidades son muy caras, ¿sí? Es tanto como una tarjeta de crédito, ¿sí? Y cuando hablo de tarjetas de crédito, lo que estoy diciendo es de que
el precio muchas veces de este instrumento es demasiado caro. Algunas veces se asemeja con lo que son las tarjetas de crédito, pero es un instrumento, es un servicio, es un producto que el banco ofrece, ¿sí? Esas son las líneas de crédito recurrentes. Entonces, ¿qué podemos decir de los pasivos no corrientes? Bueno, de los pasivos no corrientes es mucho más fácil. Vamos a hablar de que son los financiamientos a la medida. Es decir, cuando usted hable de pasivos no corrientes, por favor, lo que yo necesito es que usted traiga a su mente es de que yo voy a meter en mi pasivo no corriente, que es a largo plazo, un financiamiento que me va a ir inyectando costo a mi estado de resultados y ese costo va a reducir la utilidad. Entonces, cuando hablamos de financiamiento a la medida, estamos diciendo que si usted, por ejemplo, necesita un proyecto, para desarrollar un proyecto necesita 3 millones, 10 millones, 5 millones, lo que sea, y lo va a sacar en el largo plazo, usted tiene que pedir esos 3, 10 o 5, pero no pida más, ¿sí? Mi consejo o mi asesoramiento o la experiencia a mí me ha dicho, yo no debo de pedir un colchoncito más porque por aquí ve el imprevisto. No, es un financiamiento a la medida del pasivo no corriente. No que de repente sea menos, no. Usted tiene que pedir un financiamiento a la medida. ¿Por qué? Porque cuando usted lo pide en el largo plazo, en un pasivo no corriente, financiamiento no corriente, usted lo que está pidiendo o lo que está amarrándose es una pelota al pie que la va a ir arrastrando por mucho tiempo y el nombre de esa pelota se va a llamar costo financiero. No hay otra respuesta, así se va a llamar. Bueno, definiciones del pasivo no corriente son pasivos que se tienen en la obligación de cumplir a más de un año y que su exigibilidad fue programada desde el momento de su contratación y contratación. Oiga, y que su flexibilidad fue programada desde el momento de su contratación y contabilización. Dentro de estos pasivos se encuentran los siguientes: préstamos bancarios a largo plazo, bonos por pagar en el largo plazo, y hay otras estructuras, ¿sí? Estos son los pasivos no corrientes. Instrumentos para pasivos no corrientes, mucho más fácil. Los préstamos bancarios. Son programas de crédito que las instituciones de financiamiento otorgan a quienes, a las entidades, empresas, con fines de lucro no, con el fin principal de que sean utilizados para la producción y financiamiento de sus operaciones, en función del sector donde desarrollen. Esta palabra al final es clave, porque dependiendo de esa palabra o de este último párrafo, de este concepto, dice de sus operaciones o en función del sector donde se desarrollen. Entonces, si yo quiero un préstamo bancario, yo tengo que saber qué tipo de empresas. ¿Por qué? Porque en función de eso, a mí el banco me va a dar un préstamo. Entonces, los bancos tienen servicios o productos, que todo productos que están diseñados para la micro y pequeña empresa, para las empresas corporativas o más grandes, para los préstamos con una garantía o con un aval de producción, y así se van segregando todos los productos que tiene el banco. Entonces, los préstamos bancarios, para yo antes tocarle la puerta a un banco, yo debo saber si soy una micro o una pequeña empresa, si soy una corporativa o en función de ser micro o corporativa, yo tengo que saber qué tipo de garantía va a dar, como por ejemplo, hipotecarios, aval de producción o un préstamo previo. Instrumentos para pasivos no corrientes. Este instrumento es un poco más grande. Cuando hablo de instrumento más grande es porque me va a servir para financiarme, pero principalmente yo sé que lo voy a meter y lo voy a alojar en un pasivo no corriente. Y otra de las formas para agenciarme yo de ese pasivo no corriente, bueno, pues es captar capital de trabajo para subsidiar proyectos en las entidades. Yo necesito captar capital de trabajo a largo plazo para subsidiar mi proyecto en mi empresa o entidad, es por medio de la emisión de bonos, los cuales son emitidos en grandes cantidades de dinero, son a largo plazo,
son ofertados en un mercado donde los titulares que los adquieren están de acuerdo con las condiciones de los mismos. Es decir, yo como empresario, yo como financiero, puedo tener otra alternativa de financiamiento en el largo plazo, en el pasivo no corriente, que es la emisión de bonos. Es otra fuente de fondeo, pero esta fuente de fondeo sí va a ser bien a largo plazo. Quiero dejarlo claro. ¿Por qué? Porque son para proyectos grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace usted para agenciarse dinero? La partida es, emito bonos, entonces la gente que me los compra me va a dar dinero, va a estar en caja y bancos y yo voy a alojar un financiamiento o un pasivo corriente, ¿sí? Pero va a ser, no corriente, perdón, y va a ser a largo plazo. Por lo regular son a 5, 10, 15 o 20 años para lo que usted necesite. Es decir, recuérdese algo, pasivo no corriente, usted va arrastrando esa pelota de costo financiero que le va a tener que pagar ¿a quién? Pues al que le compre los bonos. Eso va a depender de la necesidad del proyecto. ¿Qué elementos debemos considerar para la administración del costo financiero? Bueno, estos son los elementos. Tasas de interés, inflación, comisiones, gastos de apertura, reciprocidad, garantías adicionales, impuestos sobre el crédito, que en Guatemala todavía no hay, y otros gastos que podrían haber. ¿Y cuáles son las razones financieras que debemos de utilizar para monitorear y administrar los pasivos corrientes? Bueno, razón de endeudamiento, algo de la investigación que ya realizó, razón de liquidez, que es el activo líquido dividido el pasivo a corto plazo, el activo líquido es igual al activo circulante menos el inventario, y la razón de pago inmediato, que es activo disponible y pasivo en el corto plazo, en donde el activo disponible es igual ¿a qué? Al activo circulante menos el inventario menos las cuentas de pago. Esta es razón de pago inmediato, esta es la más deflatada que usted tiene para controlar eso. Y, pues, administración de los beneficios y productividad financiera del lado del capital, lo que puedo dejarles yo aquí es claro. ¿Cuál es la partida inicial que usted realiza cuando constituye una empresa? Va a depender, pero si lo queremos de ver de una forma directa va a ser caja y bancos contra capital, ¿sí? Entonces, ¿qué es el capital? Capital son las aportaciones que los accionistas realizan con la intención de obtener rentabilidad o un ROE, ¿sí? Sobre sus aportaciones más las reservas necesarias que tengan que constituir en ese capital, pero va a ser para los siguientes meses o años necesarias para la protección al patrimonio de las entidades que ellos representan. Una división del capital podría ser la siguiente: acciones comunes, acciones preferentes y reservas de capital. ¿Sí? Todas estas son fuentes de financiamiento internas, pero recuérdese lo que le dije. El accionista no siempre le va a dar dinero. ¿Por qué? Porque el accionista le va a exigir un ROE más alto. Y ese ROE más alto, ya dijimos qué elementos tiene, que va a ser más fácil que usted, como financiero, mejor lo vaya a buscar a un banco porque es más barato. Ese es el chance de financiar. Esta es una pequeña reflexión que les quiero dejar, se las voy a dejar ahí para que la lean. Bueno, administración de los beneficios y productividad bancarios. ¿Qué podemos hablar de la administración de los beneficios y productividad bancarios? Bueno, podemos hablar muchas cosas, pero realmente lo que debiéramos de empezar es definiendo qué es un banco, ¿verdad? ¿Qué es un banco para alguien o qué es una buena definición de un banco? Bueno, es una entidad financiera que se encarga de administrar los excesos de liquidez con los que cuentan los oferentes de inversión para luego ofrecérselos a los demandantes de crédito dentro de un sistema financiero, entre comillas, regulado. ¿Por qué digo esto? Porque existen países donde hay instituciones que no están reguladas. En Guatemala también hay instituciones que no están reguladas, pero aquí estamos hablando de los bancos, ¿sí? Entonces, una buena definición de los bancos son instituciones que se encargan de administrar la liquidez de los oferentes de inversión y dárselos a los demandantes de crédito, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, constituyendo depósitos por medio de la captación de liquidez para luego colocarlo por medio de préstamos y créditos. ¿Cómo se le conoce a esta actividad? Pues bien sencillo, intermediación financiera. ¿Y qué es la intermediación financiera? Lo que ya dije, son las personas que tienen superávit y se lo dan a los bancos. Y los bancos, como ya tienen esa plata, ¿se la dan a quién? A los deficitarios.
Si queremos ver un ejemplo sencillo, y quiero que lo vea así, es los supeditarios son los clientes de los bancos que van a constituir depósitos y que les pagan, ¿qué? Un 5% por meter su plata en ese banco. Y los bancos son intermediarios financieros que se lo dan a quién, derivado de esos depósitos de esos supeditarios, se los dan a los deficitarios, a aquellos que necesitan plata, lo colocan en créditos, son los que demandan liquidez. Entonces, a esa actividad la vamos a conocer como intermediación financiera. Estos son algunos bancos del sistema. ¿Quiénes vigilan a los bancos? Bueno, es bien importante decirlo. ¿Y por qué es importante que digamos administrar beneficios y productividad financiera? Porque muchas personas creen que la superintendencia de bancos vigila todo el sistema financiero. Y no es así. La superintendencia de bancos vigila ¿a quién? A los bancos y a las instituciones reguladas, ¿sí? Por la superintendencia de bancos, ¿sí? Pero que están reguladas. Dicho de otra forma, por ejemplo, una cooperativa no es regulada por la superintendencia. Ellos tienen su propia institución. Por ejemplo, alguna ONG o alguna institución de microfinanzas no es regulada, ¿sí? Cuando ya esté regulada, ya va a estar a la observancia de quién? De la superintendencia de bancos. Es importante mencionar eso. ¿Qué nos ofrecen los bancos? Bueno, depósitos, la vista, monetarios de ahorro y a plazo. Las transacciones a más largo plazo que también pueden ser en el corto plazo o en el short time. Transacciones, bueno, ¿qué transacciones nos ofrecen los bancos? Bueno, aceptación y pago de cheques, órdenes de transferencia locales e internacionales, cajeros automáticos, banca virtual y banca móvil. Estos últimos dos son los que han venido a revolucionar la actividad de intermediación financiera. Es decir, estos dos últimos lo que representan o lo que están explotando hoy en día son las fintech, ¿sí? Las financieras tecnológicas o las instituciones de financiamiento tecnológico. ¿Qué lo ha regulado? ¿O cuál es la regulación? En camino va de Guatemala, pero ¿qué es lo que ha despegado ahorita a ser más revolucionaria y más dinámica? La pues la banca virtual y la banca móvil, ¿sí? Tiago, perdone que le interrumpa. ¿Sí? Algo que me gustaría mencionar al punto anterior es, aparte de la innovación tecnológica, también se ve muy frecuente a lo que llamamos agentes bancarios, ¿verdad? Últimamente se ve que ha tenido mucho impacto, por ejemplo, Banrural, Heiten, BAM, hasta Industrial he visto, donde ponen sus puntos de servicio, ¿verdad? Como para disminuir la clientela, podemos decir, de los bancos y que se dediquen a operaciones más comunes. Entonces siento que este también es otro punto a favor del sistema bancario, ¿verdad? Excelente punto. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón que no me aparece aquí. Mi nombre es Luis Camajá Recinos. Ok, Luis. Excelente. Tenemos una sección al final que es de inclusión financiera. Y es precisamente lo que mencionas, que es lo que ha estado funcionando en Guatemala, ¿verdad? ¿Has oído hablar del Boletín de Inclusión Financiera? Sí, he escuchado. Ok, va. Al final yo se los voy a presentar y es parte importante. Agradezco mucho tu comentario, que también es bien importante, pero es una sección que yo tengo al final que les voy a presentar y que ya está colgado en el portal también. Gracias. Muchas gracias. Ok, ¿qué productos ofrecen los bancos del lado de los activos? Bueno, préstamos. Es bien importante, o a mí a veces me asombra cuando hablamos un poquito de los bancos y decimos que la tasa activa, que la tasa pasiva. Bueno, para los que estamos en el medio o los que trabajamos en algún momento más de 20 años en el sistema regulado financiero, sabemos eso muy claro. Pero, entonces, cuando hablamos de productos activos, estamos hablando de tasa activa, que es lo que cobran los bancos. ¿Y qué productos ofrecen los bancos? Bueno, sobre préstamos fiduciarios, consumo, las microfinanzas, abasto, estudiantiles, prendarios, hipotecarios, líneas de crédito, con garantía, colateral, les llaman los back-to-back, líneas de crédito revolventes con avales, préstamos sindicados, agrícolas, industriales y de energía. Son solo productos que ofrecen los bancos, ¿sí? ¿Qué otros productos y servicios? Bueno, asesoramiento financiero, algo que le deja mucho a los bancos es el cambio de divisas, cajías de seguridad, pagos de servicios, pagos de impuestos, cartas de crédito, leasing, factoraje, etc. Entonces, ¿en qué será lo que apoyan más los bancos a las
instituciones o a las empresas, definitivamente en el otorgamiento de crédito. Hay opciones de inversión en los bancos, ¿sí? Eso no lo quiero dejar por un lado. Hay muchas opciones de inversión en los bancos. Pero es cuando usted es cliente del lado de que va a invertir y va a constituir un depósito. Pero realmente si el banco esa plata no la presta, no se mostraría un crecimiento en las empresas. Recuérdese lo que le dije, porque es parte del curso, el anterior tema y este. Recuérdese que el accionista no siempre, cuando usted le toque la puerta, le va a dar dinero, porque le va a exigir un ROE. Entonces, ¿quién le va a dar un préstamo menor que el ROE que le exige el accionista? Pues los bancos o las instituciones reguladas. Los bancos buscan otorgar créditos minimizando el riesgo. Eso es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque los bancos también se quedan con ese gap, ¿verdad? Entonces los bancos a veces son muy fuertes en calificar a las empresas y dicen, no te voy a dar el 100%, te voy a dar el 80% de lo que me estás pidiendo y no te voy a dar esta tasa, sino que te voy a dar esta tasa tal vez un poco más alta, pero va a ser en función de qué tipo de empresa sea. Por eso hablamos de que cuando usted pida un financiamiento, se ubique usted centralmente en qué tipo de empresa. ¿Qué podemos negociar con los bancos con relación a los créditos? Bueno, lo que podemos negociar con los bancos con relación a los créditos, bueno, definitivamente es el precio del dinero, y el precio del dinero es la tasa de interés. Lo que usted debe ir a negociar con un banco en primera instancia es la tasa o el precio del dinero, ¿sí? Usted negocie si es una tasa fija, una variable o una que se resetea en cada periodo, o bien una tasa mixta, ¿sí? Cuando hablo de una tasa mixta es una tasa que está constituida por dos tasas, pero recuérdese, cuando está constituida por dos tasas, esa tasa mixta también se le llama variable. ¿Por qué? Porque se resetea cada periodo y cada vez se puede volver o más alta o más baja, pero eso va a depender de las condiciones del mercado. ¿Qué otra variable puede obtener usted negociable de los bancos? Pero la primera es el precio del dinero, la segunda debería ser los plazos, ¿sí? Yo debería de negociar con el banco, mira, me estás cobrando una tasa a 5 años X, ¿por qué no me cobras a 3 años una menor tasa y ajusto mi plazo? ¿Sí? Eso es lo que yo debería de buscar. Otra cosa que yo debería negociar con los bancos son los periodos de gracia de capital. Es decir, yo puedo pagar durante un año solo intereses y pago al final de cada año, pago capital. ¿Qué hago con eso? Bueno, cada dinero que va entrando, a depender del proyecto, puede ser de que yo lo pueda meter en una cuenta de ahorro de plazo y que eso me genere y que al final de un periodo o de un plazo, como tengo un periodo de gracia de capital, ese dinero lo desinvierto y pago el capital y estoy ahorrando, ¿sí? Otra es periodo de gracia de intereses, en donde usted solo paga capital, algunos bancos lo ofrecen, amortizaciones extraordinarias, cancelaciones anticipadas, cargos y moras, comisiones y otros. Entonces, es bien importante comentar la experiencia más sensible que uno ha tenido en las financieras. Y una de esas es cuando se le acercaban a uno las personas y le decían, mira, yo debo esta plata, pero mira, tengo mora, tengo cargos, tengo comisiones, tengo intereses acumulados, la tasa me la subieron. Recuérdese algo, el negocio de los bancos es captar dinero y colocarlo. El negocio de los bancos no es embargar las cosas o quedarse con un activo o demandar a alguien. Entonces siempre vaya a negociar con el banco. Esa es la experiencia más sensible que le voy a decir. Tal vez no sea la negociación que usted quiera, pero el banco si puede y si usted lo puede hacer en tiempo, puede negociarlo. Por supuesto, eso usted como administrador y financiero, y por eso me detengo en este slide, eso va a depender de usted en ese sentido común que usted sepa en qué momento usted se va a quedar sin dinero para pagar. Entonces, si yo sé, o yo voy a ir a tocarle la puerta al banco, el día de mañana que me toca pagar, el banco definitivamente no lo va a hacer. Usted va a tocarle la puerta al banco 3 meses antes porque usted va a proyectar que no va a poder pagar, ¿sí? Entonces, cuando usted lo proyecta, el banco se entera y lo que puede hacer es una recapitalización.
lo que hace es que lo que ha amortizado o el tiempo que tiene de haber pagado se lo vuelve a reestructurar, entonces le baja la cuota. Esas son las cosas que quieren los bancos, ¿sí? Esa es parte de la intermediación. ¿Será la tasa de interés el factor principal a negociar? Sí, definitivamente, porque dependiendo de la tasa de interés de los bancos, así es como le van a cobrar. Pero ¿de qué depende la tasa de intereses de los bancos? Bueno, hay factores que determinan la tasa interbancaria. Factores que son externos. Hagamos de cuenta y caso que yo estoy hablando ahorita como un banquero y yo trabajo en un banco. Entonces yo ya sé que ya la tasa interbancaria va a depender de factores externos. ¿Sí? Primero, la tasa líder fijada por el Banguat, que ahorita está en el 3%. Después, los niveles de inflación. Hagamos que la inflación promedio es un 4%. Entonces, en estos factores externos, solo ahí usted ya lleva, ¿qué? 7%. Y los factores internos es las tasas interbancarias del mercado. Entonces los bancos ya vienen y miran a cómo cotizan otros bancos y dicen, ah, no, yo sé que fijo tengo que cobrar 7, porque es la tasa líder del Vanguard, más mi nivel de inflación, y ahora voy a ir a ver cuánto cobra el banco X y el banco Y, y yo como banco Z me voy a comparar y voy a decir, o dependiendo del segmento, yo voy a cobrar esta tasa. También la tasa en el factor externo también influye mucho el tipo de cambio. Recuérdense que la tasa de interés más baja que usted va a encontrar en el mercado va a ser la tasa en dólares cuando usted va a prestar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es menor la cantidad que a usted le van a otorgar. Es decir, menor cantidad, menor tasa. Mayor cantidad, por lo regular, mayor tasa. Pero como hay una conversión de tipo de cambio, entonces ahí se diluye la tasa un poco. Y el otro factor interno es los márgenes financieros que los bancos quieran ganar. Y obviamente hay que ser más claros aún, la demanda de crédito es importante para determinar la tasa interna. Aquí viene el tema que decía Luis. ¿Tendremos un buen nivel de bancarización adecuado en Guatemala? Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué banco tiene más agentes bancarios? El tema ya no los adelantó Luis. ¿Qué banco tendrá más agentes bancarios? Definitivamente, están a la cabeza Ban Rural, Banco Industrial y el Banco GIT Continental. Pero ¿cómo sabemos eso? ¿O qué es bancarización? Bueno, ¿qué es la bancarización realmente? Es lo que mencionaba Luis. Bancarización es el uso frecuente de las entidades de crédito e inversión para el desarrollo de las actividades sociales y económicas de un país. Entonces, cuando hablamos de bancarización, podríamos concentrarnos de varias formas, ¿sí? Yo necesito saber qué nivel de bancarización tiene Guatemala. Bueno, yo debería de tener a la cabeza indicadores que me midan ese nivel de bancarización y optar por un banco que a mí me va a dar una solución efectiva o me va a dar el rendimiento más alto. Entonces, yo quiero invitarlos a que ya está subido en el portal. Los invito a visitar el portal de la Superintendencia de Bancos, en donde van a encontrar un informe que se llama Informe de Inclusión Financiera en Guatemala. Les pongo la página ahí, pero yo ya les comenté que yo ya subí ese documento. Ahorita no han publicado el último trimestre del 2019, pero está septiembre, pero no varía mucho. Quiero explicar este informe porque si nos metemos este informe, explicarlo ahorita nos va a llevar más tiempo, pero quiero hacer un resumen de qué es lo que constituye este informe y como bien atinadamente hablábamos anteriormente, el informe se divide en dos formas, acceso y uso. Cuando hablamos de administración y beneficios de productividad financiera bancaria, nosotros debemos de conocer lo que está o lo que los bancos hacen realmente versus la inclusión que tengan dentro de un país. ¿Para qué le va a servir a usted como gerente de finanzas o como dueño de su empresa o como persona este informe? Bueno, pero para saber si usted fuera un gerente de una transnacional y le dicen vamos a abrir una operación en otro lado o en otro lugar de Guatemala, pues entonces yo voy a ir al informe de inclusión financiera y voy a ver
en dónde voy a obtener más canales de pago, en dónde puedo desembolsar, en dónde puedo hacer los negocios. Eso definitivamente es. ¿Cómo se divide el informe de inclusión financiera? Bueno, se divide en dos, acceso y uso. Acceso. ¿Qué son los accesos? Bueno, definitivamente son los puntos de acceso que va a tener la persona para poder llegar. Entonces, hay 5 indicadores que este informe de inclusión financiera tiene. Cuando hablamos de indicadores, los vamos a dividir en dos partes. Acceso y uso. 1, puntos o número de puntos de acceso por cada 10,000 habitantes. ¿Qué significa este indicador? ¿Qué tanta capacidad tiene la persona o el habitante o el adulto para tener acceso a qué? A un servicio financiero bancario. 2, siempre en acceso. Porcentaje de municipios con al menos un punto de acceso. Entonces, este indicador, ¿qué me va a dar? Me va a decir, yo tengo que saber por departamentos y municipios dónde hay más acceso para que yo pueda comercializar mis productos o para que yo pueda hacer mis transacciones. Y el tercero es cuentas y créditos y servicios financieros por cada 10,000 habitantes. Entonces, si se da cuenta, el indicador de acceso se va a referir realmente a la accesibilidad que yo tenga para meterme a hacer negocios en el sistema financiero bancario. Y los otros indicadores van más relacionados al uso. ¿Y cómo se mide el uso? Bueno, el uso es bien sencillo. Cuentas de depósitos por cada 10,000 habitantes. Recuérdense que acceso es infraestructura y uso es lo que yo le doy a funcionamiento del producto que yo necesito para poder entrar. Entonces, de primero se va a dividir en uso por los depósitos que usted tenga por cada 10,000 habitantes y el segundo indicador, 2, el porcentaje de adultos con por lo menos un préstamo. Porque recuérdense que esa es la labor de los bancos, intermediación. Vamos a medir el acceso, el uso, perdón, por cantidad de depósitos por cada 10,000 y porcentaje de créditos o cantidad de créditos por cada 10,000 habitantes. Esto es bien importante conocerlo. Yo ya lo colgué en la página y ahí se pueden dar ustedes el tiempo o el chance de poderlo ver. Explicarlo ahorita ya lo expliqué en una forma general para que ustedes lo interpreten. Ahora bien, tiene una última sección, que es la que yo creo que vale la pena ver también, que son transacciones de agentes bancarios y servicios financieros móviles. Sí, es bien importante observar en este informe cuántas transacciones hay sobre los agentes bancarios y cuántas transacciones hay sobre los servicios móviles, porque recuérdese que hoy en día usted ya no necesita ir ni a un banco ni a un agente, sino que desde su teléfono usted lo único que hace es hacer su transacción. ¿Sí? Quiero invitarlos y quiero dejarlos con esta experiencia para que visiten el portal de la Super y puedan descargar el informe de inclusión financiera si se les hace más fácil, o yo ya lo colgué en el GES para que ustedes puedan tener acceso a eso. Esta sería la clase del día de hoy. Creo que tenemos 5 minutos más para poder generar alguna duda o algún comentario que tengan, los puedo escuchar. Licenciado, buenas noches, le saluda Luis nuevamente. Con respecto al tema, me gustaría pues ampliar justamente lo que usted comentaba sobre lo que es el área tecnológica de los bancos y sobre la utilización del móvil, ¿verdad? Es lo que llamamos ACH, que son transferencias interbancarias. Es algo que se ha dado mucho a conocer y le cuento en lo personal como empresario, pues hago mi transferencia y es mucho más cómodo y eso es muy, muy bueno, la verdad, porque como puedo hacer transferencias sin ni siquiera hacer un cheque y depositarlo al banco, porque es más rápido, más seguro, ¿verdad? Entonces considero que ese tipo de mecanismos, ese tipo de soluciones que nos dan los bancos es algo muy bueno también. Claro, yo creería que sería bueno que explicaras un poco, Luis, para los que no conocen qué es una transferencia ACH, por favor. Correcto, mucho gusto. Una transferencia ACH consiste en hacer un depósito
o ya sea un pago de tarjeta o un crédito de otro banco mediante el uso de una aplicación, ya sea una app o mediante la computadora, directamente del portal de cada banco. ACH significa, aquí tengo el concepto, la cámara de compensación automatizada. Significa de que solo necesito hacer la transferencia de forma digital, ¿verdad? En término de 12 horas como máximo ya está hecha la transferencia o pago. Esto es muy similar a lo que llamamos nosotros compensación en los bancos, porque yo quiero hacer un depósito a un banco y puedo llevarles un cheque, ¿verdad? Sin embargo, el cheque puede ser que la firma esté variada, hay un error de redacción en el cheque y puede ser que me rechacen ese depósito. Entonces, con esto nos evitamos todo, ¿verdad? Lo que llamamos ACH, o sea, es una forma de compensación automatizada en la cual todo banco ya lo tiene, ¿verdad? Y es una ventaja muy buena porque está en todos los bancos, pues, o la mayoría de ellos. A diferencia claro, yo creería que es bien importante decir que ACH es una compensación virtual o electrónica, más que todo, correcto, de que se hace de un banco a otro banco. Para liquidar transacciones en tiempo real con diferencia de 12 horas como máximo, tomando en cuenta que también si es fin de semana y usted hace una transacción ACH un sábado en la tarde, se va a liquidar hasta el día lunes probablemente. Sí, solo el otro banco tiene fondos o el banco nuestro no tiene. Eso es bien importante, de las cuentas que tenemos. Pero ¿qué le ahorra el ACH? El ACH le ahorra tráfico, tiempo y sobre todo, lo principal a usted, la incomodidad de andar cargando el dinero o el efectivo o los documentos que puede liquidar. Muchas gracias, Luis. De nada. Y algo más que quisiera mencionar con respecto a los costos de capital que mencionaba, que obviamente como empresarios o como gerentes financieros nos conviene mucho, primero, explotar la deuda, ¿no? Primero eso, porque es más económico con respecto al costo. Entonces se me ocurría mencionar algo, creo que ya lo hemos visto en otros cursos, lo que es el tema WAC, ¿verdad? Que consiste en un promedio al momento de implementar un proyecto, porque un proyecto puede ser X cantidad y puede ser que el banco no me la dé. Entonces, como futuros gerentes financieros, tenemos que saber buscar un promedio de qué tasa nos conviene, qué proveedor en este caso, ¿verdad? O ya sea la deuda, un proveedor, o ya sea unas acciones comunes o acciones preferentes, y ver y hacer un promedio igual, pues obviamente disfrutamos más, ¿verdad? En este caso, obviamente la deuda, pero no siempre los bancos nos van a dar la totalidad del que nosotros necesitemos. Claro, es importante mencionar también que el WACC es un costo de promedio ponderado del capital de financiamiento. Y cuando realizas un WACC, como bien atinadamente decís, yo debo de sopesar por dónde me debo de ir más. Esta clase es como para hablar un poquito de beneficios y administración del financiamiento. Hay un curso que se llama Análisis Financiero en donde ya miras el WACC, en donde ahí ya sopesas esto, ¿verdad? Los pesos del capital más los costos que te ofrecen. Y al WACC es importante mencionar que ahí se toman decisiones claras porque tenemos ahí un tema de escudo fiscal, ¿verdad? Es donde le va a beneficiar al empresario o al gerente financiero ver sobre qué modo de financiamiento le es más atractivo y qué participación tiene ese financiamiento sobre eso. Por eso se dice que es un costo promedio del capital ponderado. Gracias, Luis. De nada, licenciado, solamente esos son mis comentarios. Sí, todavía tenemos un minuto. No sé si alguien quiere comenzar. Gracias, Luis, por la aportación. Creo que no hay nadie, licenciado. Ok, bueno, de mi parte quiero desearles una feliz noche. Gracias por acompañarme en este tiempo. Los invito a que seamos participativos, a que contribuyamos a esto y de igual forma, si ahorita algo quedó un poco no claro o alguien entró tarde, pues también puede hacer sus consultas por medio del chat. Mi nombre es Raúl Mejía, estoy a sus órdenes, soy su catedrático titular y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz noche. Feliz noche, Liz.